Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dándole al sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los ingenieros están al servicio de la sociedad, por consiguiente, tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y a la adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas profesionales. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Muy buenas noches, estimados colegas. Muy bien, buenas noches, bienvenidos a este nuevo webinar. Reciban el saludo de la directiva del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, de toda la Junta Directiva, presidida por el ingeniero Edwin Chava Ricaraguatay. El que les habla, soy el ingeniero Ricardo Picho, y estamos para presentarles el día de hoy. Agradecer también y con el apoyo de la empresa Saint Global en Perú, denominada válvulas de hierro dúctil para las canalizaciones a presión, la misma que está a cargo de la ingeniera María Fernanda García y Michael Rojas Soto, aclarándoles a ustedes, por favor, que en este sentido de que la ingeniera María Fernanda ha tenido un pequeño inconveniente, lo cual pedimos las disculpas del caso, pero el ingeniero Michael Rojas Soto también complacerá nuestras expectativas al respecto con este webinar el día de hoy. Así mismo les agradeceré también sus preguntas, también escriban en el chat, ¿no? Para luego pasarlas al conferencista. Así mismo también agradeceré por favor inscribirse, los que todavía no se han inscrito, ¿no? A su vez también aprovecho pues para reiterar de parte del capítulo de Mecánica y Mecánica Eléctrica, de parte de toda su junta directiva, el saludo el día de ayer por el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo. En el cual, como sabemos, pues, la mujer hoy cada día está
siendo espectadora y activa, muy importante sus trabajos en las especiales en la ingeniería, y creemos que tiene un merecido homenaje, ¿no? Rendirle a ella, que están superando cada día todos los inconvenientes que también los hombres tenemos en campo, ¿no? En la ejecución de obras, proyectos, supervisión, etcétera, ¿no? Bueno, dicho esto, agradeciendo nuevamente a las mujeres por el Día Internacional, celebrado el día de ayer, paso a hacer la reseña del ingeniero Michael Rojas Soto. Él es ingeniero mecánico de fluidos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Actualmente es ingeniero técnico comercial en la empresa Saint-Gobain, PAN Perú, contribuyendo a la asistencia técnica en sus trabajos, ¿no? Esta empresa pues, es fabricante de tuberías, accesorios y válvulas en hierro dúctil para el mercado de saneamiento y la minería, con experiencias en proyectos de canalización. Trabajan también soportando y brindando soluciones técnicas, especificaciones, acompañamiento integral en todas las etapas de los proyectos de agua potable, saneamiento y minería, con aplicaciones de hierro dúctil. Bueno, para seguir continuar con la conferencia, le damos paso pues al ingeniero Michael Rojas para nos dé la charla técnica, y le reitero las gracias a la empresa Saint-Gobain por su apoyo en esta segunda charla técnica que nos ofrece el tema de hoy, es válvulas de hierro dúctil para canalizaciones a presión. Dejamos entonces pues para su disertación al ingeniero Michael Rojas Soto. Adelante, ingeniero, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por el pase, ingeniero Ricardo. Extiendo el saludo por el Día Internacional de la Mujer. La colega María Fernanda García, que nos iba a acompañar el día de hoy también en la capacitación, no va a poder participar por motivos de fuerza mayor, por lo que pido las disculpas del caso. No será la primera ni la última que estemos compartiendo algunos conocimientos, experiencias mediante... bueno, agradeciendo al capítulo por mostrar este espacio. Entonces, comentarles que el día de hoy vamos a tocar el tema de válvulas para canalizaciones a presión. Entonces, si se despierta alguna duda durante la charla técnica, agradezco lo puedan realizar las consultas por la caja de comentarios, y con gusto al final de la sesión las atenderemos. Entonces, espero cumplir con todas las expectativas de la capacitación. Hay material realmente muy interesante para compartir, porque en realidad la idea es poder mostrarles no solamente una oferta técnica, sino la idea es que puedan ver qué requisitos mínimos se deben solicitar o qué requisitos mínimos deben cumplir una válvula cuando se tiene para instalaciones en proyectos a presión. Entonces, esto siempre en cumplimiento de la normativa internacional. Voy a aprovechar a compartir mi pantalla y agradezco me comenten cuando se pueda observar, ¿sí? Sí se ve, habría que ampliar la imagen. Ah, muy bien, gracias. Listo, perfecto. Segundito por acá. Listo. Entonces, el tema que nos reúne el día de hoy es válvulas de hierro dúctil para canalizaciones a presión. Un poco comentarles acerca de la agenda de los temas que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a tocar las válvulas de seccionamiento a nivel general. Serían las válvulas de compuerta y válvulas de mariposa que bien conocemos. Vamos a poder conocer qué es lo que exige la normativa. En este caso es la N1074-1 y raya 2, que nos comenta los alcances que debe cumplir a nivel de bancos de prueba que tienen que pasar las válvulas para que puedan tener un comportamiento óptimo para las aplicaciones. Entonces, a partir de esto hemos recabado alguna información en cómo hemos observado en todo el territorio peruano la aplicación o el uso de estas válvulas, que a veces son on-off, totalmente trabajando apertura o cierre, sino que en ocasiones los utilizan para regular. Vamos a ver en este segundo capítulo cuáles serían las consecuencias de utilizar una válvula de seccionamiento como reguladora. Entonces, ya aquí vamos a tocar temas también adicionalmente de cómo podemos prevenir y qué estrategias de mitigación podemos tener para poder reducir efectos como son la cavitación y el golpe de aire. Entonces, vamos a tocar el tema de válvulas de purga de aire y qué válvulas sí son realmente para utilizarlas en la aplicación de control. Y toda la gama en realidad de válvulas reguladoras y válvulas anulares.
Entonces, comentarles un poquito, vamos a empezar con la válvula de compuerta. Entonces, Saint-Gobain tiene un modelo muy interesante, es el modelo Euro 20, con oferta técnica hasta diámetro 300 milímetros. Lo importante y rescatable de una válvula de compuerta es que pueda generar la estanqueidad cuando esté totalmente cerrado. Entonces, como se está observando en la imagen, esta es la parte de la compuerta. En realidad, internamente es material de la compuerta, está fabricada en fundición dúctil, pero externamente tiene un revestimiento externo de etileno. Tienes un elastómero que va a proteger la compuerta y que va a poder realizar el sello estanco en la canalización. Entonces, asimismo, tiene una gran gama de componentes, desde la compuerta hasta el cierre de la misma, compuesto por un eje de maniobra en acero inoxidable forjado en frío. Más adelante les comentaré cuál es el beneficio de este material que sea forjado en frío, o qué significa que sea forjado en frío, ¿no? Entonces, junto con una gama de O-rings que puedan ayudar, que vayan a ayudar a nuestro sistema a trabajar totalmente estanco. Entonces, la oferta técnica y presiones que pueden soportar esta válvula son hasta 25 bares, desde 10 hasta 25 bares. Para diámetros mayores que 300 milímetros, o si lo trabajamos en pulgadas, serían aproximadamente hasta, a nivel de oferta técnica, hasta 16 pulgadas aproximadamente. Entonces, la idea de esto es que podamos tener una válvula con aplicación de seccionamiento de muy buenas prestaciones mecánicas y que nos puedan durar a lo largo del tiempo. Entonces, mencionarles una primera característica. Generalmente se han encontrado en otros tipos de válvulas que tienen algún tipo de hendidura, como se muestra en la imagen de la izquierda. Es un pequeño espacio como para que se pueda alojar la compuerta. Entonces, ¿qué se ha encontrado o qué problemas se ha encontrado en estos tipos de modelos? ¿O qué es importante no encontrar en una válvula de compuerta? Al momento de tener estas hendiduras, estos apartados donde se pueda alojar la compuerta, hace que cuando tengamos bajas velocidades o cuando el sistema presente sólidos en suspensión, estos sólidos se puedan alojar en esta pequeña abertura. Entonces, ¿qué consecuencias traerían? Que al momento de que uno pueda accionar la válvula y esta intente generar la estanqueidad, no va a poder. ¿Por qué? Porque ya tiene partículas irregulares a nivel de su geometría, en la cual impiden generar un sello estanco. Es por eso que como pueden observar en la imagen de la derecha, se observa internamente cómo se encuentra este alojamiento donde se guarda la compuerta. Es totalmente, en realidad, liso. Y por eso que decimos también que tiene un asiento autolimpiante, porque cualquier partícula, cualquier pequeño sólido en suspensión que puede o intente depositarse, no va a poder tener un alojamiento donde colocar, porque vamos a tener velocidad del flujo que va a impedir que estas partículas se queden acá. Entonces, punto muy importante a considerar una válvula. Entonces, otro punto importante es el eje. ¿Por qué decimos que es eje forjado en frío? ¿Cuáles serían los beneficios de un eje forjado en frío? Entonces, este eje forjado en frío no tiene ningún tipo de soldadura a lo largo de su cuerpo. Entonces, la importancia de esto es que en ningún punto, o sea, bien sabemos que la soldadura es un método de unión de materiales. Cuando tenemos soldadura, entonces de todo el cuerpo que hemos unido, de los dos cuerpos que ya hacen uno solo, ese punto de la unión en realidad va a ser el punto en el cual tengamos más probabilidad de pronto de una fuga, de alguna falla, en algún tipo de esfuerzo realizado al cuerpo, tenga más probabilidad de fallar por ese tipo de unión. Al tener un cuerpo íntegramente que no ha sufrido ningún proceso de soldadura, hace que tengamos las mismas propiedades mecánicas a lo largo de todo el eje. Entonces, en particular que va a estar siempre en movimiento de apertura y de cierre cada vez que queramos operar la válvula, es bastante importante, primero el material, que es en acero inoxidable, IC 420, y segundo, que no tenga ese punto de debilidad, que podría ser un punto de rotura. Esta forma de darle la geometría a este eje es un mecanizado en frío, en realidad. O sea, por altas presiones es que se le adquiere esta geometría y evitamos este proceso de soldadura. Entonces, otro punto muy importante, hemos encontrado que hay algunos modelos de válvulas que cuentan con los pernos externos. Entonces,
como se puede apreciar en las imágenes del centro, tenemos dos casos. A la derecha, una con tornillos pasantes que están expuestos a la intemperie, y en la izquierda unos que están, decimos, embutidos al cuerpo o aprisionados. Entonces, la idea de tenerlos escondidos, entre comillas, es para poder resguardarlos del medio circundante. Entonces, para evitar procesos de desgaste prematuro, de oxidación en el material. Entonces, también la idea de esto es que a lo largo del tiempo, cuando se quiera realizar algún tipo de proceso de mantenimiento, no encontremos o no tengamos que realizar exceso de esfuerzo, exceso de torque para poder retirar los pernos de la parte de la carcasa de la válvula. Entonces, punto bastante importante a tener en cuenta. Asimismo, viene ya la referencia normativa. Entonces, todas las válvulas, una a una, ¿cuál es lo que exige la normativa? Y primero, ¿cuál es la normativa? La normativa internacional para válvulas de seccionamiento es la EN 1074-1-2. Entonces, ¿qué obliga a un fabricante esta normativa a probar cada válvula y poder realizar ensayos de presión, ensayos de torques, para así garantizar la garantía de un producto? Entonces, como estamos observando, se van a realizar en nuestros bancos de pruebas, bueno, el banco de prueba de cada fabricante que quiera cumplir y tener el certificado de cumplimiento de la normativa, trabajar la válvula a presiones internas positivas, también a presiones internas negativas, para poder garantizar también que no exista algún tipo de ingreso por material, por algún fluido dentro de la válvula cuando se encuentre a presión, y realizar esfuerzos a nivel de torque para medir, digamos, denomina ciclos de apertura o cierre, en el cual la válvula va a estar totalmente abierta, totalmente cerrada, cierta cantidad de veces, y poder probarla así, cuál es si realmente si presenta algún desgaste, si presenta alguna falla, si después de realizar todas estas operaciones sigue generando estanqueidad. Entonces, y finalmente, la importancia también del revestimiento externo. Entonces, normativamente tienen que estar revestidas mínimo con 250 micras de empolvado epoxi para garantizar una alta vida útil. Entonces, un primer ensayo es, si tomamos como referencia una válvula de presión nominal 16, un PN 16, entonces la norma nos indica que con la compuerta totalmente elevada, es decir, no realizando, estando totalmente abierta, se tiene que probar la válvula hasta 1.5 veces la presión nominal. Entonces, con eso se garantiza que la válvula estaría trabajando en excelentes condiciones. Si tenemos una válvula PN16, la tendríamos que probar a 16 más 8, 24 bares, como se observa en la imagen de la derecha. Entonces, asimismo, cuando la válvula esté totalmente cerrada, con la compuerta totalmente cerrada, se tiene que realizar otro ejercicio en el banco de pruebas, como dice la norma, que es probarla a 1.1 veces la presión nominal. Para este caso, y como se observa en la imagen, serían 17.6 bares. Entonces, pasados estos ejercicios, se podría decir que la prueba a estanqueidad es hidráulicamente conforme. Entonces, asimismo, tenemos otras pruebas adicionales digamos, ya estando totalmente la válvula cerrada, poder realizar ejercicios de torques, de intentar realizar aperturas totalmente lentas, como para comprobar la estanqueidad también de la válvula. Este ejercicio, de acuerdo a la normativa, se realiza a 0.5 bares. Y la idea es tratar de ver si es que la válvula falla ante torques muy bajos y sigue generando la estanqueidad. Entonces, pasado esta prueba, se dice que la válvula está óptima también en esta prueba de estanqueidad. Entonces, finalmente, y es importante tener en cuenta que cuando tengamos nuestra canalización, es importante que el agua potable, en este caso, que vamos a transportar, no sea afectada por ningún tipo de fluido externo. Es por eso que se realiza otro ensayo, se cubre a la válvula en un banco y se le presuriza. Se realiza en realidad una presión negativa, se reduce la presión hasta menos 0.8 bares, y se realiza, y lo que se quiere probar durante 10 minutos es ver si es que ingresa aire o si es que ingresa otro fluido en particular a la válvula. Entonces, el fin de esto es que en una ya línea de conducción, en una línea de impulsión o dentro de cualquier canalización,
no ingrese fluidos externos a nuestra línea. Entonces, con esto es lo que se prueba este ensayo de acuerdo a normativa. Una vez pasado este ensayo, prueba de filtraciones, decimos que está totalmente óptima. Finalmente, y para poder tener el certificado que en realidad se debería exigir como calidad en un proyecto de abastecimiento de agua potable, es controlar la cantidad de espesor de revestimiento externo que se tiene en las válvulas. Comentarles que este proceso de empolvado epóxico realmente es un proceso donde a la válvula se le calienta, se le precalienta y se le da un pequeño baño de empolvado en realidad, y es donde este polvo epóxico, como así como puede ser cualquier polvo tipo, entre comillas, tierra, se impregnaría en la compuerta, en la válvula de compuerta. Entonces, todo eso se tiene que realizar una medición. Y tomados en varios puntos de la válvula, tiene que garantizar que como mínimo sean 250 milímetros. Entonces, con esto, ¿qué se garantiza? Protección anticorrosiva a una buena cantidad de años. Entonces, nosotros, bueno, comentarles que tenemos el certificado de la válvula en cumplimiento de la normativa, pero generalmente siempre hacemos a solicitud del cliente algunos tipos de muestras, ¿no? Para que puedan observar realmente cuánto es ese revestimiento externo que tienen nuestras válvulas. Cuando la última vez que estuve presente en un ensayo, no daban 250, en realidad daban 500 hasta 700, es por eso que en realidad tenemos proyectos en los cuales estas válvulas están instaladas hasta en suelos un poquito agresivos, pero con esta buena cantidad de revestimiento nos garantiza una elevada vida útil. Entonces, ya pasando a las válvulas de compuerta, vamos a pasar a las válvulas de mariposa. Entonces, si se dan cuenta, la oferta técnica ya es un poquito más amplia, ¿cierto? O sea, es decir, ya va hasta 2000 milímetros. 2 metros de diámetro de la válvula de mariposa. Entonces, acá va un pequeño análisis comparativo. Generalmente las compuertas, ¿por qué son un poquito, o la oferta técnica es a pequeños diámetros? Porque generalmente para poder maniobrarla, el mecanismo de maniobra, que puede ser el volante o puede ser de pronto un dado, se encuentra en la parte superior. Y mientras más va elevando el diámetro de la válvula de compuerta, el mecanismo para poder aperturarlo va siendo en la parte superior y va siendo más alto. Es decir, una persona tendría que pararse o de pronto estirarse un poco para poder realizar el mecanismo. Adicionalmente que en estos casos no hay mecanismos como que reductores, cajas reductoras que puedan realizar que el torque de maniobra sea un poquito más, sea menor. Entonces, lo que sí sucede en las válvulas de mariposa, tienen, como se puede observar en la imagen, en el accionamiento del volante y en la parte izquierda de la válvula, es como que una pequeña caja reductora. Entonces, con eso facilitamos el proceso de apertura de la mariposa. Y asimismo, como se han dado cuenta, mientras más va creciendo la válvula y creciendo el diámetro, el mecanismo de apertura va estando generalmente alineada al cuerpo. Entonces, no se encuentra en la parte superior. Por ende, su mecanismo de accionamiento sería un poco más práctico. Entonces, otro beneficio adicional, y como se observa en la imagen, es que se pueden de pronto, si es que existe la necesidad de automatizarse y controlar los datos de apertura, los datos de caudal de un sistema, de pronto en un sistema SCADA, como ahorita, por ejemplo, Sedapal está implementando bastante, se puede colocar actuadores eléctricos que puedan, ya sin la necesidad de un operario en el punto, mandar una señal para que esta válvula se aperture o se pueda cerrar de pronto de manera lenta para evitar golpes. Entonces, la oferta técnica a nivel de válvulas de mariposa va un poquito más, como se observa en las imágenes. Textualmente, la oferta es hasta presiones nominales de 40 bares o 400 metros de columna de agua, de pronto ya para proyectos más retadores, o de pronto en alguna central hidroeléctrica donde tengamos presiones dinámicas realmente bastante elevadas o alguna presión estática también bastante elevada. Entonces, este tipo de válvula se le conoce como válvula de doble excentricidad, y a continuación le mostraremos por qué. Entonces, esta válvula tiene una primera excentricidad, se le dice con respecto al eje transversal, y una segunda excentricidad, como se ve en la imagen de la derecha, con respecto al eje longitudinal. Pero, ¿qué beneficios estamos obteniendo? Entonces,
Con la primera es, ¿qué habíamos notado? Hemos notado que generalmente en los modelos de válvula de mariposa, el elastómero que cubre la mariposa se desgastaba muy rápidamente al siempre estar en contacto con el cuerpo, la carcasa de la válvula. Entonces, gracias a esta excentricidad, hace que podamos tener un tornillo, el cual va a ser pasante y impida el desgaste prematuro de estas juntas. Entonces, adicionalmente, se permite que se pueda realizar procesos de mantenimiento más prácticos y cambiar este anillo de Hebe, si es que existe alguna necesidad de mantenimiento. Entonces, adicionalmente, la segunda excentricidad, ¿qué beneficio nos da? Entonces, como se puede observar, tenemos una canalización, entonces vamos a ejercer presiones, pero si se dan cuenta, en distintas áreas. Entonces, es lo mismo que se podría decir como como una pequeña prensa hidráulica que nos enseñaban en la universidad, que va a ser en realidad mucho más práctico para la persona que va a realizar el movimiento de la apertura o cierre de la válvula, poder accionarla. Entonces, en muchas ocasiones, con presiones bastante elevadas, este accionamiento no resulta bastante complicado. Por el contrario, la misma geometría de la mariposa permite que hasta mientras más presión exista, es mucho más fácil realizar el accionamiento. Adicionalmente, como se observa en una imagen, esta junta que les comentaba, esta junta cumple la función de poder instalar una válvula al margen de la dirección del fluido. Es decir, cuando nos comentan, ¿cómo instalo la válvula? ¿En esta dirección o 180 grados? En realidad es indistinto. ¿Por qué? Porque tenemos un elastómero con un comportamiento autoclave, le decimos. ¿Por qué? Porque al ingresar el fluido, sea en dirección aguas arriba o en dirección aguas abajo, se va a dilatar y lo que va a hacer es poder generar la estanqueidad a cualquier dirección. Como se está observando en la imagen de la izquierda, si el agua viene de pronto aguas arriba, la presión va a generar que empuje la junta y esta pueda hacer contacto con la carcasa de la válvula y generar la estanqueidad. Se acomoda la superficie de la válvula. Entonces, adicionalmente, y para los amigos que les gustan optimizar procesos, optimizar diseños de pronto aerodinámicos, como sabemos, muchas veces se nos enseñan los perfiles NACA y cómo observamos que de acuerdo a la geometría, reduciendo el arrastre que se genera aguas abajo, entonces reduciendo estas vorticidades, reduciendo estos efectos, podemos reducir las pérdidas de presión en un sistema. Entonces, que es bastante importante cuando tenemos proyectos de abastecimiento de agua y queremos garantizar presiones. Entonces, la idea de reducir las presiones por válvulas, por una válvula totalmente abierta, es bastante importante. Entonces, todos estos modelos de la mariposa han sido diseñados en la fábrica que tenemos en Italia, en Lavis, entonces para poder reducir ese arrastre y así reducir pérdidas de carga. Adicionalmente, cuando tenemos captaciones y queremos utilizar válvulas de seccionamiento para poder dejar el pase de nuestro caudal, muchas veces hemos encontrado que existen deposiciones calcáreas producto de las aguas duras, de las captaciones. Entonces, para eso la geometría que protege a nuestro eje de accionamiento de la válvula es bastante importante, como se observa en la imagen de la derecha. Entonces, así evitamos desgastes prematuros en el eje. Adicionalmente, y hablando ya del eje, tiene que ser, como va a estar en procesos de apertura y cierre, tiene que ser de un muy buen material. Para este caso, las válvulas tienen un eje en acero inoxidable IC 420 que garantiza unas muy buenas prestaciones de operación y de servicio. Entonces, finalmente, y de igual manera que la válvula de compuerta, se tiene que garantizar como mínimo una protección anticorrosiva de un espesor de 250 micras. A diferencia de la válvula de compuerta, para el proceso de la mariposa, lo que se realiza es, y se observa en la imagen de la derecha, este empolvado epóxico se logra con una pistolita que le va a dar en cada parte, tanto interna como externamente de la válvula, para así garantizar un excelente revestimiento externo. Entonces, cada vez que realizamos nuevamente los ensayos en varios puntos de la válvula, comprobamos que la adherencia es realmente óptima. ¿Por qué? Porque llegan a tener más de esos 250 micras. Entonces, finalmente, y como cerrando este pequeño apartado de válvulas de seccionamiento, comentarles
que se hace una prueba adicional de acuerdo a la normativa. Entonces, la normativa nos exige que para válvulas motorizables que puedan tener actuadores eléctricos, se realicen 2.500 procesos de apertura y cierre. Es decir, uno se pone a pensar y realmente es bastante interesante pensar que después de realizar tanto accionamiento, una válvula no esté fatigada, ¿no? Entonces, como para garantizar ante los proyectos la buena performance de las válvulas, la empresa en las fábricas no las ensaya 2.500, en realidad las ensaya 5.000. Entonces, este es es un buen punto de partida de seguridad ante una empresa de aguas, que la válvula va a trabajar operativamente, más allá inclusive de las exigencias de la normativa que hemos comentado. Entonces, eso es un buen factor de seguridad ante los proyectos. Entonces, para evitar los daños en las válvulas, ¿qué es lo que recomendamos? Entonces, vamos a recordar un poquito de teoría. ¿Qué es lo que pasaba cuando estamos regando nuestros parques y vemos que el agua está saliendo de manera muy lenta, ¿no? Prácticamente colocábamos el dedo gordo y veíamos que la velocidad salía un poco más rápido. Eso era porque aplicábamos ya llevando mecánica y fluidos de nuestra teoría de ecuación de continuidad. Sabemos que cuando un área es más pequeña, por continuidad, la velocidad tiene que aumentar del flujo, como se observa en la imagen. ¿Cuál es el problema? Que hay mayores pérdidas de presión por la reducción del área misma. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque van a ser puntos de partida para evitar el fenómeno de cavitación. Sabemos que mientras más vamos a la sierra, vamos estando a mayor metros sobre el nivel del mar. Entonces, lo que pasa es que, digamos, 1 litro de agua, cierto volumen de agua, ya herviría a aproximadamente 100 grados centígrados, ¿no? En realidad, mientras hay más altura, la temperatura de ebullición del agua va descendiendo. Esto es importante porque la presión en realidad de columna de aire que tenemos, mientras subimos, va descendiendo. Entonces, este es un indicador que nos va dando luces de los efectos que podría tener en una válvula al utilizarla no como seccionamiento on-off, sino como de regulación. Entonces, en Lima decimos, no, pero en Lima no estamos en la sierra, no tenemos esas alturas o esas pérdidas de presión. Se puede realizar un banco de pruebas, un ensayo, y a un sistema como se está observando, con una bomba de vacío, reducir la presión y se puede observar para este pequeño frasco o volumen de agua, cómo de igual manera la temperatura va descendiendo. O sea, no es necesario estar en la sierra o en un lugar donde tengamos mayor altura, sino es en presencia de presión, se podría decir, de reducción de presión, que es que la temperatura de ebullición del agua va reduciendo. Entonces, ¿qué ha pasado con esto o qué hemos visto en muchas ocasiones? Es que en algunos reservorios, en algunas aplicaciones se utilizan las válvulas como regulación. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que, por ejemplo, en esta pequeña simulación se tiene una válvula de mariposa, en este caso es de eje centrado, no es la de doble excentricidad, pero se observa en el perfil de velocidades cómo la velocidad aumenta por utilizarla como regulación. ¿Cuál sería el problema? Entonces, en algún punto, bueno, en todos estos puntos, al aumentar la velocidad, nuestro amigo Daniel Bernoulli en Mecánica de Fluidos nos decía que la presión desciende. Mayor velocidad implica directamente que va a reducir la presión. Entonces, reduce tanto la presión que son en estos puntos donde se ha utilizado la válvula como seccionamiento, que podamos tener fenómenos de cavitación por esta caída de presión. Y en realidad, estas son imágenes que hemos observado acá en Lima, en reservorios en diferentes distritos, de cómo realmente utilizar las válvulas no totalmente abiertas o no totalmente cerradas implica que en, no sé, 3-5 meses, en presencia de bajos caudales, puedan generarse este proceso de cavitación. Entonces, es bastante importante tener este concepto. ¿Por qué? Porque nos ayudaría a que nuestros sistemas puedan durar muchísimo más tiempo. Entonces, punto a realizar y de pronto a cambiarlo a lo largo del tiempo. Entonces, este es el fenómeno de cavitación. Y ahora vamos a entrar un poquito a conversar acerca del proceso del golpe de ariete. Entonces, muchas veces hemos escuchado que un golpe de ariete se produce por cualquier cambio o propiedad
de alguna propiedad hidráulica, de algún parámetro hidráulico, sea como de caudal, sea como de presión, sea como cerrar un área. Entonces, y a veces se martiriza un poco el cierre de válvulas o el apagado o encendido de sistemas de bombeo, cuando en realidad un golpe de ariete lo vemos a diario. Cada vez que abrimos nuestro caño, cerramos nuestro caño, hay fenómenos de transientes hidráulicos que están circulando por toda nuestra vida, pero en diferente o gran magnitud. Entonces, es importante ver a nivel de diseño, por ejemplo, de pronto, no muy hilado demasiado fino, sino para tener un valor aproximado de cuánto sería el alcance de esta sobrepresión. Para este ejemplo, hoy les traigo un pequeño escenario de un sistema de bombeo en el cual estamos cerrando una válvula de compuerta cerca de un reservorio, y es de manera ilustrativa. Hay muchas fórmulas que nos ayudan a cuantificar este proceso. Tenemos las fórmulas de Michaud o de Allievi, pero que en realidad son para dimensionar la máxima presión en un sistema y no realmente punto a punto cuál realmente sería el sistema o la máxima presión en un punto que se pueda generar por este cambio de parámetro hidráulico. Entonces, para este escenario vamos a realizar, bueno, les muestro primero la línea de gradiente hidráulico normal en flujo permanente. La máxima presión del sistema son 140 metros de columna de agua, aproximadamente 14 bares. Entonces, vamos a ver por el cierre de una válvula de seccionamiento. En este caso, se ha presentado una válvula de compuerta que se va a cerrar en 33 segundos. Entonces, ¿cuál sería este efecto si de pronto lo cierro la válvula en 33 segundos o de pronto en más tiempo? Entonces, el resultado fue el siguiente. Para este pequeño modelo hidráulico, al realizar el cerrado de la válvula de compuerta en 33 segundos, vemos que existe un fenómeno de sobrepresión que va más allá de la presión en flujo permanente. Teníamos 14 bares, ¿cierto? Pero aproximadamente en este punto estamos teniendo entre 170 y 290 y 120, entre dos serían 60, 170 más 60, una sobrepresión como máximo de hasta 230 metros de columna de agua. Es decir, de 14 bares por este accionamiento, por este transiente hidráulico, llegamos a tener hasta 230 metros de columna de agua. Entonces, para poder plantear una conclusión, ¿por qué no analizar el sistema de pronto en un cierre de 90 segundos? Entonces, llegará o pasará esos 23 bares, esos 23 metros de columna de agua. Entonces, el proceso es un poco más lento, no se desarrolla de pronto el fenómeno transitorio, y como se dan cuenta, el límite de la tabla son 240 metros de columna de agua. Entre 140 y 240 tenemos 100, entre 2 serían 50. Aproximadamente el sistema, la máxima presión del sistema estaría llegando a 190 metros de columna de agua. Entonces, ¿qué se plantea como conclusión? Es, al momento de realizar cualquier cierre o cualquier apertura de una válvula, tratar de hacerlo de forma más calmada, de forma más pausada, con el fin o con la finalidad de poder evitar estos fenómenos de transitorio. Y si de pronto nos encontramos en una etapa de diseño, poder consultar con el fabricante en cuántas vueltas cierra esa válvula. Entonces, es un valor de bastante informativo porque podemos de pronto asumir, listos, para ese diámetro nominal, esa válvula se cierra en 40 segundos. Listo. No, digo, en 40 vueltas. Entonces, si calculamos un segundo o 1.5 segundos o 2 segundos por cierre de válvula, vamos a ir como que dimensionando y proponiendo una alternativa de seguridad a nuestro sistema. Entonces, finalmente las conclusiones para esta primera parte es que, en efecto, cualquier parámetro hidráulico, cualquier variación de estos parámetros genera transientes hidráulicos y problemas de golpe de aire. El tiempo del cierre de válvula está directamente ligado proporcionalmente al impacto que pueda tener en la sobrepresión de una canalización. Entonces, ya habiendo cerrado, con esto cerramos el apartado de válvulas de seccionamiento y vamos a pasar ya a una gama de válvulas de protección de redes, que en este caso son válvulas de purga de aire y válvulas de control hidráulico. Entonces, siempre me gusta empezar este apartado con la pregunta del por qué los peces respiran en el agua, ¿no? Entonces, en realidad, sí respiran cierta cantidad de
de aire, pues, cierta cantidad de oxígeno, en realidad es un 2% para toda una masa por un volumen de agua. Entonces, siempre tenemos este aire que le sirve a los peces, pero de pronto a nosotros no en una canalización, porque si nos encontramos en un sistema de bombeo, un sistema de bombeo se hace ineficiente si bombeamos aire y no bombeamos agua. Mientras se garantice que todo lo bombeado sea agua, vamos a tener un sistema más eficiente. Pero en realidad, ¿es tan fácil la producción o la generación de burbujas o bolsas de aire en un sistema? En realidad sí. Comentarles que en la misma pérdida de carga, sea por accesorio, sea por fricción de la tubería, sea por cualquier unión que pueda tener o aparato de montaje o de intervención en un sistema, en una canalización, siempre van a existir esta formación de burbujas de aire por pérdida de presión. Entonces, no solamente eso, cuando nos encontramos ya en tramos considerablemente largos, estas pequeñas burbujitas pueden aparecer como se genera en un tramo recto en la imagen de la derecha, ya como bolsas considerables de aire. Entonces, asimismo, cuando tenemos tramos en altas pendientes, lo que sucede es que vamos a tener tanto en las partes ascendentes como descendentes, de acuerdo a la geografía del terreno, la acumulación también de estas bolsas de aire. Es muy importante, de igual manera, y más inclusive en una línea de impulsión, porque podríamos tener un fenómeno llamado la separación de la columna líquida, que es en este punto en particular como que hay un tramo de pendiente ascendente y luego descendente, que puede haber una separación del fluido, es decir, un tramo por la parte de la izquierda y un tramo por la parte derecha, que al momento de un encendido apagado de bomba, estos llegan a encontrarse y en ese punto donde se separaron, se genera una rotura. Se genera una rotura como la que vamos a observar en la imagen de la derecha. De pronto, este es un punto en el cual ha ocurrido un fenómeno de separación de columna líquida y las dos columnas de agua chocan e implosionan en este punto y generando la separación, generando pérdidas de caudal, pérdida económica para los sistemas. Entonces, estas son como que los puntos de partida para lo que serían las soluciones a nivel de purgas o entoxas, que también se le conocen, ¿no? Normalmente en el mercado existen diferentes modelos de ventosas, en particular Saint-Gobain diseña y fabrica válvulas de triple función, que son para expulsión de grandes caudales de aire, como pueden observar en la imagen de la derecha por este obturador grande, pequeños caudales de aire ya cuando la canalización se encuentra en operación. Por la parte izquierda se puede observar, y de igual manera cuando hay un fenómeno o cuando hay la ocurrencia, digamos, de un purgado, esta pueda absorber caudal de aire para que no ocurra lo que cuando tenemos una cajita de frugos de pronto y se acaba todo el líquido, esta se chupa, ¿no? Se podría decir que se chupa. Entonces, para evitar eso, entonces necesitamos admitir caudal de aire. Es como lo mismo que a mi cajita de frugos, antes que se vacía todo el líquido, le hago un huequito y no se va a poder aplastar porque va a haber caudal de aire que voy a estar absorbiendo. Entonces, es como que la operación y el funcionamiento de la válvula de aire. Comentarles que se ha visto también que en los mercados existe una válvula denominada la de cuádruple función o la antigolpe de ariete. Estas en realidad son más recomendadas cuando tenemos muy cerca un sistema de bombeo. Vale decir, si tenemos nuestra bomba y a 6 metros, antes de esos 6 metros necesitamos instalar una válvula de aire, la sugerencia es que esa no sea de triple función, sea de pronto de cuádruple función, porque muchas veces cuando se tiene una bomba y esta no se controla su proceso de encendido, realmente ocurre por encendido de bomba un golpe de ariete, porque no se regula la velocidad, no es la velocidad con que va a trabajar a flujo permanente en nuestro sistema. Entonces, es por eso que la velocidad de agua es tan superior en ese momento a la de la estanquidad del obturador, que primero expulsa el agua y recién hace estanquidad, cuando es una de triple función. Pero cuando ya es una de cuádruple función, existe un mecanismo superior que se acciona antes de que el volumen de agua avance, y lo que genera es, entre el volumen de agua y el obturador, es un pequeño colchoncito de aire que se podría hacer un símil a estos sistemas airbag en los carros, en los vehículos, que nos salvan la vida, ¿no? Y antes en el momento que se ocurre el impacto, se acciona la bolsa de aire y nos protege.
algo similar son estos modelos de válvula de cuádruple función, es que con ese pequeño bolsa de aire que se tiene antes que expulse todo el agua, funciona como que de protección e impide que ese caudal de agua pueda salir. Entonces, ¿dónde y cuándo es recomendable colocar una ventosa? Entonces, si uno dice, o siempre escuchamos el comentario, ¿no? No, bueno, mi tramo es llano, es un tramo plano, no es necesario colocar una ventosa. En realidad sí, porque ya hemos visto que la misma pérdida de cargo de división de la tubería genera estas burbujas de aire. Entonces, tranquilamente esto se puede observar cuando si se tiene un banco de pruebas. Entonces, asimismo, los cambios de pendiente, ya sabemos que son una oportunidad para colocar válvulas de aire. Para este caso particular viene el ejercicio similar a lo de la cajita que les comentaba, ¿no? Nos encontramos realizando un proceso de drenaje, de pronto por mantenimiento, por limpieza, pero lo que sucede con el caudal, todo el caudal de agua se está retirando por esta válvula, pero al observar que no hay caudal de aire que pueda compensar esa fuga de caudal de agua, lo que pasa es que tenemos fallas en la tubería. En este caso es una tubería de acero, aún con sus propiedades mecánicas, sufre de la presión negativa y esta falla. Entonces, lo correcto es que, ya sabemos, en cambios de pendientes ascendentes, colocar válvulas de aire. En tramos realmente considerables llanos, colocar válvulas de aire de pronto a 600, 800 metros. En tramos de alta pendiente, de pronto, como dice la imagen, en segmentos prolongados cada 500 metros. Y así podemos asegurar que todas esas partículas de aire molestas para una canalización puedan ser expulsadas. Entonces, y finalmente, vamos a ver qué sucedería con la aplicación ya de la válvula de aire, donde teníamos ese proceso de presión negativa del sistema. Entonces, continuando con la exposición, vamos de igual manera a drenar el sistema. Vamos a observar cómo el caudal, vamos a observar en la infografía cómo va a funcionar el sistema interiormente en la válvula para que, estando trabajando a presión, detecte que hay caída de presión y inmediatamente deja y empieza a absorber bolsas o volúmenes considerables de caudal de aire, como se está observando en la imagen. Entonces, la presión va descendiendo, desciende el obturador y permite la absorción de grandes burbujas de aire. Entonces, esta sería el alcance para válvulas de aire. Cerramos con lo que es ya válvulas de control, para no ser muy extensa y abrir un espacio para las preguntas. Entonces, dentro de los sistemas siempre necesitamos regular presión, caudal, de pronto altitud en nuestros reservorios, para lo cual existen un modelo único en realidad de válvulas de un solo cuerpo que se llaman válvulas reguladoras o de control hidráulico, que de acuerdo a la combinación de sus pilotos, y vale decir, pilotos es toda la recorrería y las tuberías que se encuentran en la parte exterior con un sistema de sensado de información de presiones y otros parámetros hidráulicos, va a permitir que interiormente la válvula pueda o aperturarse o cerrarse, de acuerdo a las necesidades que tengamos en nuestros proyectos. Entonces, aprovecho este video para mostrar primero cómo es el esquema general de una cámara, no solo de reductor de presión y regulador de caudal, sino de cualquier válvula de control hidráulico, que para extender su vida útil, siempre es recomendable que aguas arriba, como se está observando, exista un filtro. Entonces, la idea de esto se muestra una reductora de presión. Para una reductora de presión, o cómo generamos una reductora de presión, vamos de nuevo con nuestro amigo Daniel Verdulí, que nos decía, para reducir presión implica aumentos de velocidad. La velocidad es inversamente proporcional a la presión. Por ende, si queremos reducir presión, tenemos que aumentar velocidad. ¿Y cómo aumentamos velocidad? El ejercicio con el dedito y la manguera, ¿no? Cerrando espacios, cerrando área. Entonces, es cuando seccionamos el área, cuando cerramos este espacio de área, que aumentamos la velocidad y así generamos la pérdida de presión de nuestro sistema. Y es como funcionaría así una válvula reductora de presión. Lo que se observa a la derecha es el circuito, en realidad es el piloto que sensa la presión,
para poder realizar el proceso de calibración. Vale decir, tengo una red, en un sector quiero 2 bares, pero tengo 8 bares de entrada, entonces para poder realizar la calibración, como se observa en la derecha, hay como que unas pequeñas tuerquitas que se tienen que girar hasta poder censar. Aguas arriba tengo 8, listo, vamos girando la tuerquita, esperando un momento a que poder tomar una lectura aguas abajo y poder definir, listo, finalmente hay dos bares de presión abajo. Finalmente, siempre es bueno chequear esa cantidad de reducción de presión, porque vale decir, es diferente ir de 4 bares a 2 bares como ir de 20 bares a 2 bares. Hay tablas, como las están observando en la imagen, que nos dan una primera indicación de hasta cuándo una válvula estaría empezando a cavitar. Y de igual manera, como asistencia técnica, Saint-Gobain, si ustedes tienen alguna consulta de pronto en algún diámetro en particular y quieren revisar si esa válvula cavitaría o no, tranquilamente nos contactan y podemos realizar ese ejercicio y comentarles, listo, en este diámetro nominal su válvula está cavitando, de pronto podríamos ir con un diámetro más pequeño y ver qué tal opera y evitando el proceso de cavitación. Entonces, adicionalmente y finalmente, tenemos un modelo final que es la válvula de aguja o conocido más como la válvula anular. Entonces, este modelo de válvulas está diseñado explícitamente para regular y controlar caudal. Y asimismo, si recuerdan la imagen de la válvula de mariposa, tiene también la oportunidad de colocar una caja reductora para reducir los pares de maniobra y también de pronto, ¿por qué no?, instalar un actuador eléctrico para que pueda ser automatizada. Es de pronto por eso ya se está propiciando bastantes cámaras que ya son automatizadas, que las mariposas y las válvulas reductoras de presión, en este caso sean anulares. ¿Por qué? Porque nos dan la oportunidad de ser accionadas desde lejos, entonces ya por el mismo actuador eléctrico. Entonces, el funcionamiento interno es el siguiente. Por medio de la acción del volante, esta válvula va a avanzar o va a retroceder. Nuevamente la función es la misma. Si queremos reducir presión, entonces tenemos que reducir área. Por ende, la válvula tendría que estar cerrando, ajustándose de acuerdo a su geometría. Finalmente, viendo riesgos de procesos de cavitación, siempre los materiales internos tienen que ser de muy buena calidad y, como estamos observando, la gran mayoría son en acero inoxidable. Entonces, desde fábrica también se controla mediante simulación cuánto sería esa generación de vapor por cierres, y es por eso que ante esta problemática se presentan una solución llamada cilindros anticavitantes, que cuando tenemos bajos caudales y grandes presiones retadoras que reducir, podemos apoyarnos de estos cilindros anticavitantes en paralelo con la válvula de anular y así a reducir este efecto de la implosión de la cavitación. Entonces, con esto he cerrado la presentación y esperando que haya cumplido con sus expectativas y asimismo abriendo el espacio para que puedan realizar las consultas del caso. Adelante, estimado ingeniero Ricardo. Bueno, en primer lugar, agradecerte y felicitarte por tu brillante exposición. Sinceramente, bueno, en el caso personal, bueno, he quedado totalmente muy satisfecho con tu participación, y realmente como buen mecánico de fluidos, pues realmente has indicado los fenómenos también que se producen en los accesorios, ¿no? Las dificultades que hay, pues, ¿no?, usados para el transporte de fluidos, ¿no? Y también muy agradecido a la empresa que trabaja contigo, que trabajan ustedes, ¿no? Brindando oportunidad a los ingenieros peruanos, como es el caso de ustedes. Bueno, dicho esto, dando las gracias, a ver, estimados colegas, sus preguntas, por favor, ¿no? A ver, hay una primera pregunta. Buenas noches, de Carlos Inocente. Sería bueno saber los coeficientes de pérdida de carga locales de cada una de sus válvulas a diferentes diámetros. Perfecto. Listo, ingeniero. Primero, extenderle el saludo y agradecer su participación. Estos valores los encontramos en nuestras fichas técnicas. Voy a colocar mi correo para que nos pueda enviar la solicitud y con gusto poder compartir las fichas técnicas donde mostramos los coeficientes de pérdida de carga a partir, inclusive, no solamente del diámetro, sino del porcentaje de apertura de las válvulas. Porque estas
en este caso, como las reguladoras, o como la anular, o como las de control hidráulico, sí van a trabajar operando no totalmente abiertas, sino totalmente cerradas. Siempre es bueno conocer este tipo de valores de pérdidas de carga. Yo voy a colocar mi correo por aquí, para que Ok, nos alcance la consulta y le compartimos las fichas técnicas. Estimado. ok. Tengo una pregunta, era con respecto a la parte primera que hablaba de las válvulas de compuerta. Correcto. Acá en el Perú también son esas un poco escasas. Las válvulas de compuerta tienen certificación de CEDAPAL, se puede poner a obras de agua potable, las obras de CEDAPAL, Sí, las ingeniero, en normas efecto. 14. Sí, en realidad sí. En particular, ahorita tenemos aprobada un modelo llamado válvula Gateway y estamos en aprobación en proceso de aprobación de la válvula que les he mostrado, que es la Euro 20. Entonces, para cualquier sistema de agua potable. Y también tenemos para alcantarillado. Entonces, con carta de aprobación de CEDAPAL para el modelo de válvulas de compuerta. La pregunta me refería si es que se pueden adquirir mañana mismo, todavía hay un plazo para comercializarlas después, o sea, después de la aprobación de CEDAPAL. Ujú. En realidad, ahorita sí tenemos de un modelo llamado Gateway y estamos en proceso del siguiente, que es un modelo inclusive más resistente para proyectos más retadores, que es el modelo Euro. Pero sí, ya sí tenemos, si hay una necesidad de válvulas de compuerta, comentarles que ahorita estamos suministrando válvulas de compuerta para otros proyectos, para CEDAPAL en particular, como es Cieneguilla y para el proyecto de Nueva Rinconada. Entonces, Ah, muy pueden interesante. contactarnos tranquilamente y podemos realizar, los derivo con el área comercial para que puedan de pronto hacer una cotización y poder instalar estos proyectos. Ok, muchas gracias. Hay esta pregunta del ingeniero Carlos Inocente Argüelles. ¿Habrán hecho estudios respecto al decaimiento del coeficiente C de Passing y William en el tiempo para las tuberías de hierro dúctil que fabrican? En realidad sí, de nuestra parte comentarles, siempre comentamos que sugerimos un coeficiente Hazen-Williams de 140 porque hay no es una empresa, es como que una asociación llamada la DIPRA, la Ductile Iron Pipe, que hizo un estudio de la tubería de hierro dúctil, en particular del coeficiente Hazen-Williams, de la rugosidad que existía a lo largo de muchos años. Entonces, se hizo una gráfica a partir de los valores de rugosidad que se obtenían y los valores de coeficiente Hazen-Williams que se proponían, encontrándose valores de acá a 50, 60 años, de 135, 145, 140, y a partir de esa gráfica de dispersión de puntos, se sugiere que el valor sugerido para tuberías de fundición dúctil con revestimiento de mortero de cemento interno sea de 140. Dije, en el correo, como solicitando las fichas técnicas, yo le comparto ese pequeño análisis que hizo la DIPRA, la Ductile Iron Pipe, para que usted lo pueda revisar más a detalle. Ingeniero, bueno, por favor, si podría agrandar su correo, me indican, no se nota mucho, Sí, porque sí, sí. justamente a raíz de que aquí en el país, bueno, así como hay consultores, hay constructores, pero en la elaboración de expedientes técnicos a veces se requiere no hacer siempre las consultas a las empresas que las fabrican, a las empresas que las importan, otras que las fabrican, ¿no? Si se les puede molestar para hacer las consultas técnicas respectivas, ¿no? Porque en la etapa de diseño, pues, se requiere válvulas, por ejemplo, de mayor diámetro. Por ejemplo, hablemos, yendo a la pregunta, ¿cuál es el mayor diámetro de válvula compuerta que se cuenta en el Perú o se puede tener un tiempo prudente a través de la empresa que ustedes trabajan? Sí, comentarles que presentamos oferta técnica a nivel de 300 milímetros, pero en nuestra fábrica de Brasil, desde nuestra fábrica de Brasil podemos, bueno, se han diseñado ya válvulas de compuerta hasta de grandes diámetros, de hasta 600 y 700 milímetros. Entonces, a nivel de mi consideración nuevamente, hasta 300 milímetros sí es óptimo utilizar una compuerta, pero de pronto de ahí adelante la sugerencia sí sería una mariposa.
¿Por qué? Nuevamente, a veces, mientras más va creciendo el diámetro nominal, el peso de una válvula de compuerta, ejemplo, en diámetro 400, es mayor a comparación de una válvula de mariposa de 400. Entonces, es como que otro indicador para sugerir que a partir de ciertos diámetros ya se puede emplear una mariposa. Pero si de igual manera existe la necesidad de una válvula de compuerta, pueden escribirme al correo y les compartimos la ficha técnica que tenemos para suministro en diámetros de hasta 700, e inclusive creo que ya está en fabricación de 800 milímetros, en válvulas de compuerta. Gracias, muy interesante. El ingeniero José Luis Muñoz Herrera pregunta, en las válvulas mencionadas, ¿qué efectos tenemos cuando ingresan sedimentos? ¿Tienen una tolerancia en gramos litro o turbidez NTU? Siempre considerando sedimentos menores a 0.02 milímetros, arenas. Gracias. Perfecto. En realidad, la sugerencia es, estas válvulas, en realidad todo este modelo de válvulas, no están diseñados para transportar fluidos en suspensión, ni en el diámetro que me comentaba, ni en la cantidad que me comentaba, pero sí ha sucedido y sí hemos tenido casos en los cuales hemos encontrado arenillas, en las líneas, ¿no? Entonces, a veces esto sí es un problema, en realidad, por lo que vimos al inicio, de que muchas de estas arenillas pueden generar el no funcionamiento óptimo de la válvula. ¿Por qué? Porque el obturador no haría estanqueidad, vale decir, en una válvula de compuerta como en una válvula de aire de pronto. Entonces, ¿qué consecuencias trae esto? La no estanqueidad de nuestro sistema. Pero entonces, con transporte de arenillas, transporte de pequeños sedimentos, no es tan óptimo la aplicación. En realidad, la idea sería que solo se transporte agua. No, okay. El ingeniero Julio Ciesa pregunta, ¿cuenta con certificación AWWA? Bueno, gracias por la consulta. Esa es la normativa, la AWWA es normativa americana y en realidad como nuestras válvulas y como nuestra fabricación las hacemos en nuestras fábricas de Italia y en las fábricas de Francia, en realidad cumplen más la normativa española, no, la normativa europea y la normativa internacional. Entonces, si hacemos algunas comparaciones, generalmente la mayor comparación sería el taladrado de la brida. ¿Por qué? Porque las bridas que suministramos, y en particular Sedapal las utiliza y se ha acogido a la normativa, es la ISO 7005-2, el taladrado de brida. En la normativa americana, ya el taladrado de brida ya es una normativa ANSI. Entonces, para efectos de suministro, para efectos de estar alineados con la norma desde el lugar de fabricación, nos acogemos a la norma ISO. Pero eso sería sería algo diferente, ¿no? Entonces, como nuestra fabricación es en Europa, nos acogemos a la norma europea y a la norma internacional, por ende, nuestros certificados, que sí los tenemos, son en conformidad de las normativas internacional y europea. Gracias, ingeniero. El ingeniero Edgar pregunta, ¿hasta qué diámetro manejan las válvulas de aguja? Esto vinculado a su uso en condiciones ambientales a menos de 0 grados en pipelines, es decir, en ubicaciones lejanas, evitando la aplicación del head tracing o similar. Correcto. A nivel de válvulas de aguja o válvulas anulares, tenemos fabricación hasta diámetro 1600 milímetros, pero a nivel de aplicaciones en temperaturas muy bajas, le cuento que tenemos casos de éxito en otros países, en Europa en particular, en los cuales se han utilizado a estas temperaturas. Entonces, yo me llevo esta pregunta para consultarlo con fábrica y con el equipo LATAM, con el equipo LATAM Norte y con el equipo de Europa para que nos compartan alguna experiencia en particular y poder replicárselo. Le agradezco, Inge, que me escriba un correo para poder compartirles información, porque ahorita precisamente no la tengo. A nivel de caso Perú no he llegado a tener una experiencia así, pero sí tengo entendido que en Europa sí. Entonces agradezco, anote mi correo y me envía la consulta y con gusto se la atenderé. El ingeniero Juan Carlos pregunta, buenas tardes, ¿las válvulas de aire para desagüe tienen algún recubrimiento adicional por el tema de los gases? Sí, Que oxidan y corroen
¿Y qué componente adicional en comparación con las válvulas de aire para agua? Gracias. Perfecto. Listo, aquí gracias por la pregunta. Sí, en realidad, las válvulas, el modelo de válvulas de aire para agua potable son diferentes a las de alcantarillado. ¿Por qué? Por inclusive un fenómeno ocurrido llamado fermentación séptica, cuando tenemos bajos caudales y tenemos la presencia de gases del sulfídrico que van a atacar agresivamente a cualquier componente metálico. Entonces, para esto los modelos de válvulas de aire tienen un revestimiento un poquito más poderoso. A nivel de espesor es un poquito también más potente, pero que pueda garantizar que la válvula no sufra procesos de corrosión por este fenómeno de fermentación séptica. Agradezco, ingeniero, si usted desea conocer el modelo de la válvula, me puede enviar un correo y con gusto le compartiré la ficha técnica para que pueda observar estos detalles. Geométricamente es diferente y a simple vista lo único que cambiaría es el color del revestimiento, que en este caso sería un epoxi de color rojo. A ver, esto me están pidiendo el chat del correo, en el chat colocar el correo del ingeniero. Ok, lo voy a hacer en un segundito. A ver, otra pregunta. No, exacto. Sí, mejor en el chat voy a colocar el correo del ingeniero. Ya, ok. ¿Algo más que agregar, ingeniero? No vemos preguntas. A ver, aquí. ¿Algo que quiera agregar, ingeniero? Bueno, sí, de mi ¿Temas? parte, nuevamente extiendo el saludo a todos los colegas que han participado de esta charla técnica. Comentarles que existe, como bien comentaba el ingeniero Ricardo, existe un equipo técnico en el Perú, está representado por mi persona y a nivel de Latinoamérica Norte por la ingeniera María Fernanda García. Eh, entonces, nosotros podemos formar parte del apoyo o asistencia técnica de sus proyectos, no solamente a nivel de constructivo, sino también a nivel de diseño. Cualquier consulta técnica, siéntanse con la confianza de poder comentarnos. Acá hay un amigo más, entonces, para poder socializar. Para este año tenemos muchos eventos planteados en el Perú y con muchas buenas noticias que comentarles. Van a saber de nosotros con muchas buenas nuevas pronto. Entonces, nuevamente extiendo el saludo y agradezco la invitación al Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias, ingeniero Ricardo, también por formar parte de esto. Y a todas las personas que participaron en la asistencia el día de hoy. Muchas gracias con todos. Bueno, simplemente pues agradecerte nuevamente. No habiendo más preguntas, imagino que espero pues que a través de tu empresa siga fomentando el desarrollo de los ingenieros peruanos, ¿no? Sabemos que es una empresa internacional y creemos pues que también que pueda contribuir compartiendo el conocimiento de su tecnología, no tan solo como productos que puedan vender, ¿no? Sino la capacitación, ¿no? Del uso de sus productos, las consultorías para poder hacer diseños mejores. Creo que la ingeniería peruana pues es muy rica de tipos ancestros. Tenemos todo ahorita, la hidráulica en todo el país hecho desde tipos preincas y creemos que también somos herederos de esa inteligencia y es por eso que nos toca unirnos en forma multidisciplinaria para poder sacar adelante, ¿no? Y qué mejor que empresas que puedan colaborar con sus conocimientos, con su tecnología, para desarrollar mejores proyectos con alternativas, ¿no? A, B y C, escoger la mejor, con tecnología mejor, ¿no? Y que podamos contribuir, ¿no? Y sobre todo también preparar y felicitar también nuevamente a la empresa, sobre todo de gente muy joven, profesional muy joven, entre damas y caballeros, ¿no? Extiéndale nuestra salud a la ingeniera María Fernanda García, ¿no? Me imagino que ha tenido inconvenientes, y bueno, nuestro agradecimiento también por ser parte de este equipo. No, muchas gracias. Bueno, agradecerte más y despedirnos, pues, ¿no? También, bueno, también agradecer, pues, a la directiva, a la junta directiva del capítulo, que también siempre nos apoya en estos temas, ¿no? Y acá el bienvenido, estamos bienvenidos, y como bienvenido también a los asistentes también que puedan contribuir con sus conocimientos en los diversos campos de la ingeniería, ¿no? Sobre todo, pues, en lo que atañe al capítulo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Michael Rojas, muy agradecido por todo. Recibe nuestro cálido agradecimiento nuevamente. Y también público asistente, muy agradecido por la asistencia el día de hoy.
y esperamos pues que sigan acompañándonos en cada evento que haya en nuestro capítulo. Muy agradecido por todo y muy buenas noches. Nos vemos. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias.